En nuestro primer capítulo hemos sido testigos de los momentos más trascendentales en la vida del lobo ibérico. Una especie ciertamente emblemática y fascinadora, siempre envuelta en un halo de misterio y de leyenda. Admirado, defendido, odiado y perseguido, el lobo ha competido con la especie humana desde los albores de la historia, arrebatándole a veces sus presas o sus animales domésticos para poder alimentarse y sobrevivir. Una historia de amor y odio que, como casi todo en España, pasa por Atapuerca. Dentro de estos yacimientos se han encontrado muchos restos de animales, como por ejemplo grandes osos de las cavernas o enormes leones, también otros félidos como los jaguares. Además, concretamente aquí, en el yacimiento de Trinchera Galería, se han encontrado los restos más antiguos, los primeros lobos ibéricos, Canis lupus. Estos animales tienen una antigüedad aquí, en este yacimiento de Galería, de unos 350.000 años. Son unos animales de morfología similar a la de los lobos actuales, aunque su talla es algo más reducida. Todavía más pequeños son sus antepasados, que se denominan Canis bosvacensis. Estos animales, estos pequeños cánidos, vivieron aquí en la sierra entre hace 900 y 600.000 años, y en ese mismo periodo también están habitando esta sierra los primeros homínidos que viven en la península ibérica. De alguna manera, desde hace casi 1 millón de años hasta la actualidad, las vidas de lobos y humanos han corrido paralelas y se han cruzado en numerosas ocasiones. Durante miles de años, estos dos poderosos cazadores sociales del hemisferio norte se respetaron mutuamente y mantuvieron una aceptable relación de vecindad. Y probablemente incluso se complementaban, aprovechando los unos los restos de las cacerías de los otros. Nuestros antepasados paleolíticos no consideraban a los lobos como competidores, sino que más bien los veneraban e imitaban, admirando su fuerza, su inteligencia y su espíritu de grupo. Al calor del fuego y al abrigo de sus rupestres moradas, aquellos primitivos cazadores criaron hace más de 10.000 años a los primeros cachorros de lobo, intuyendo que podrían ser unos magníficos aliados a la hora de cazar. Tras lograr mantener junto a ellos a varias generaciones lobunas, nuestros antepasados paleolíticos empezaron a disfrutar de la compañía y protección de la primera especie domesticada en la historia de la humanidad, el perro. En realidad, hoy día está demostrado genéticamente que todas las razas de perros provienen del lobo. Los múltiples cruces habidos a lo largo de miles de años han propiciado el variopinto plantel de razas caninas que podemos contemplar en la actualidad. Todas las razas de perros pueden cruzarse con los lobos y su descendencia también es fértil. Muchos especialistas los consideran como una misma especie y recomiendan clasificar al perro como una subespecie del lobo, el Canis lupus familiaris. Las últimas en ser domesticadas probablemente serían las razas nórdicas, como los malamutes de Alaska, los huskies siberianos y los samoyedos, que aún conservan muchos caracteres típicamente lobunos en su morfología y comportamiento.
En varias cuevas del Levante español se conservan pinturas rupestres con representaciones de cánidos, siempre con connotaciones mágicas y rituales. Algunas de estas figuras representan escenas de caza en las que los lobos están atacando a sus presas, mientras que en otras pinturas se aprecia una clara relación entre los hombres cazadores y los cánidos. También algunas figuras humanas pueden ser interpretadas como disfrazadas con pieles de lobos, como se sabe que hacían los indios norteamericanos para aproximarse a los bisontes y cazarlos. Las relaciones entre lobos y humanos, desde que el hombre se hizo agricultor y ganadero, han sido difíciles y conflictivas. Han estado marcadas secularmente por contradictorios sentimientos de admiración y de odio, de respeto y de temor. El lobo no es solo un animal, es también un mito, una leyenda viva, un símbolo ciertamente controvertido que aparece asociado en la historia de la humanidad a múltiples manifestaciones socioculturales. Ningún otro animal es portador de una carga mítica tan acusada, ni ha sido objeto de tantas historias, narraciones, fábulas, creencias, supersticiones y leyendas de todo tipo. Provoca una extraordinaria fascinación en el subconsciente colectivo de casi todos los pueblos de la Tierra. El lobo tiene un gran protagonismo en la mitología de numerosas civilizaciones de la antigüedad. Los egipcios lo incluían entre sus deidades como el dios Anubis, señor de los embalsamadores, que tenía el cuerpo de hombre y cabeza de lobo. Como guardián de las necrópolis, acogía a los difuntos en las puertas de sus tumbas, guiándoles al más allá. La loba capitolina es el símbolo más representativo de la cultura romana. Según la leyenda, una loba amamantó a los gemelos Rómulo y Remo, hijos del dios Marte y fundadores de la ciudad de Roma. La loba pasó a ser el emblema de la ciudad y del Imperio Romano. Su imagen fue venerada y representada profusamente en monedas, grabados y esculturas. El lobo también aparece asociado a multitud de personajes históricos y mitológicos de la antigüedad. Motivo de culto para los primitivos pobladores de la península ibérica, su figura quedó fielmente plasmada en diversos objetos artísticos de la época ibérica y celtibérica. Destacan dos piezas conocidas como bronces de Máquis, con cabeza de lobo que constituyeron apliques de lanzas de carros. Un exquisito trabajo de orfebrería realizado en plata repujada lo constituye la pátera de Perotito, en la que aparece una cabeza de lobo con las fauces abiertas, devorando o protegiendo, según las diferentes interpretaciones, a una cabeza humana. Dos interesantes muestras del arte ibérico de la Edad del Hierro: una trompeta con forma de cabeza de lobo, realizada en terracota, y una gran vasija de cerámica conocida como cálatos, decorada con diversas figuras de animales, entre las que destacan varios lobos. Pero el respeto y la admiración que se sentía por este animal se fue transformando en abierta hostilidad con el paso del tiempo, y especialmente durante la Edad Media, pues el simbolismo de la civilización cristiana identificaba a los corderos con las almas, mientras que el lobo encarnaba al pecado y al mismísimo diablo. Por otra parte, las continuas guerras, el hambre y las epidemias de peste que asolaron Europa durante aquella época sembraron los campos de cadáveres que con toda probabilidad serían aprovechados por los lobos y por todo tipo de animales carroñeros. La imagen demoníaca del lobo, sanguinario devorador de hombres y ganados, se extendió como un reguero de pólvora entre las gentes del medievo, quedando grabada no solo en su imaginación, sino también en multitud de capiteles, canecillos, relieves y esculturas de numerosas iglesias románicas, como la de San Martín de Fromista, en Palencia. De construcción mucho más moderna, un monumento conocido como Araneco Arri, erigido en el monte Gorbea, en el País Vasco, recuerda a una joven supuestamente devorada por los lobos en diciembre de 1308. La potencial peligrosidad de los lobos
y el deseo de proteger los rebaños domésticos hizo que los hombres declarasen una guerra sin cuartel al gran superpredador. Una guerra a muerte en la que a través de los siglos se han empleado todo tipo de armas, venenos, trampas y artimañas con el fin de lograr su exterminio. Entre todos estos ingenios destacan las trampas megalíticas conocidas como callejos, chorcos o loberas, las más colosales estructuras construidas jamás por la mano del hombre con fines cinegéticos. Su estructura estaba constituida por dos grandes muros, a veces de varios cientos de metros de longitud, dispuestos en forma de V y cuyas paredes convergían en un profundo foso. En los picos de Europa leoneses se encuentra el llamado Chorco de la Corona, cuyas paredes estaban formadas por largas empalizadas de troncos estratégicamente dispuestos en forma de embudo. Acosados y perseguidos por los campesinos que participaban en las batidas, los lobos llegaban corriendo y caían al foso. Estas impresionantes construcciones, que no tienen parangón en ningún otro lugar del mundo, proliferaron especialmente en el noroeste de la península ibérica. Todas ellas son centenarias, algunas incluso milenarias, pudiendo remontarse a finales del Neolítico. Lamentablemente, la mayor parte se encuentran sumidas en el más profundo olvido y desdén, aunque algunas han llegado hasta nuestros días en aceptable estado de conservación, como la lobera de la Barredilla o de Pérex en Burgos. La lobera de Guibijo, en Álava, es otra de las más interesantes. Lo que marca la diferencia de estas estructuras con las demás es que están hechas en piedra y no en materiales vegetales, y por lo tanto son estos lugares que existen nada más aquí en la península ibérica los únicos que han dejado testimonio arqueológico. Es de reseñar que la ubicación de las loberas no es en modo alguno caprichosa. Generalmente se aprovechaban valles angostos o laderas empinadas por donde se obligaba al lobo a encajarse, y con frecuencia las loberas quedaban flanqueadas por escarpados precipicios que cortaban cualquier escapatoria posible, como el barranco del río Nervión, junto a la lobera del Monte Santiago en la provincia de Burgos, que ha sido recientemente restaurada con fines didácticos y recreativos. En ese tramo final, cuando el lobo, que está ahí representado por esa escultura, ve el foso, también lo que está viendo es el embudo. Podía sentirse el lobo como que ya está en una trampa. Y para evitar que el lobo se retrocediera y escapara, en estas cabañuelas que solo tienen cada vista hacia la dirección del foso, se ponían los mozos más valientes del pueblo con una lanza, de tal forma que se enfrentaban al lobo, y el lobo, al verse cara a cara con una persona, ya entonces se disparaba hacia el hoyo. Otra lobera reconstruida en los últimos años es la de Respenda o de Cobalagua, localizada en el vértice de unión de las provincias de Burgos, Palencia y Cantabria. Los trabajos de restauración de estas dos últimas loberas son encomiables, aunque en su reconstrucción no se hayan empleado los materiales propios y naturales del terreno tal y como se hizo en su construcción primitiva. Estas singulares obras de arquitectura popular forman parte esencial de nuestro patrimonio arqueológico y cultural, y habría que potenciar su conocimiento y valoración. Debieran protegerse ante cualquier tipo de actuación que atente contra su natural integración en el paisaje. Un lamentable ejemplo de la falta de sensibilidad hacia estos excepcionales monumentos lo constituyen las estructuras metálicas que se alzan junto al Cortello de Lubián en la provincia de Zamora. El llamado Curro de Barjacova, también en la provincia de Zamora, es uno de los cortellos mejor conservados. Estas otras trampas de piedra estaban constituidas únicamente por una estructura más o menos circular, levantada en una ladera de cierta pendiente, que permitía que la parte superior del muro quedase en algunos puntos al nivel del suelo, de modo que el lobo podía aproximarse caminando hasta el borde. Si el lobo saltaba hacia el cortero colocado como cebo en su interior, quedaba atrapado, pues las altas paredes, rematadas por grandes lastras de piedra, sobresalían hacia el interior a modo de voladizo. Muy cerca de donde se levantan estos cortellos, aunque ya en tierras gallegas, el lobo tiene también un importante protagonismo en otro tipo de manifestaciones culturales de origen primitivo, los carnavales de Laza y Berín, en la provincia de Orense. Numerosos estudios revelan que estos carnavales están entre los 10 más ancestrales del mundo.
Los personajes principales de estas manifestaciones son conocidos como peligueiros o cigarróns. Son símbolos del poder y representan a los antiguos cobradores de impuestos del conde de Monterrey que bajaban al valle provistos de látigos y haciendo sonar las chocas o cencerros para atemorizar a los habitantes. Van cubiertos con unas peculiares máscaras de madera adornadas con pinturas de animales fieros y poderosos, entre los que destaca y se repite insistentemente la imagen del lobo. Y es que el lobo despierta sin duda los más atávicos e irracionales temores, fuertemente arraigados en el subconsciente de la población desde tiempo inmemorial, muy especialmente en el ámbito rural. Fruto de la ignorancia y de la superstición, al lobo se le han atribuido los más absurdos y peregrinos poderes, como el de hipnotizar a la gente con su mirada, el de traspasar con la vista los cuerpos opacos, el de infectar el aire con su aliento o el de transmitir con su mordedura un veneno maligno y pernicioso. Los colmillos del lobo han servido como talismanes desde el Paleolítico, adquiriendo un mayor poder de protección si iban engarzados en piezas de plata. Hasta fechas muy recientes, se ha mantenido la creencia de que el agua o los granos pasados por la garganta del lobo protegían al ganado de las enfermedades e incluso de los propios ataques del depredador. Cuando se mataba un lobo, su tráquea o gorja se repartía entre los participantes en la cacería, que la secaban y conservaban en su poder durante años como un preciado amuleto. Leyendas como la del hombre lobo y la mayor parte de las fábulas y cuentos infantiles, especialmente el de Caperucita Roja, han ido grabando durante generaciones en el subconsciente de millones de niños y adultos la falsa e injustificada imagen del lobo como animal malvado, feroz y sanguinario. Aunque en los últimos años se han publicado otros muchos libros con mayor rigor científico y divulgativo que pretenden desmitificar esa negativa imagen de tan fascinante animal. El inmenso legado sociocultural del lobo está representado asimismo en la filatelia y en la numismática, con numerosas emisiones de sellos y acuñaciones de monedas que incorporan su figura en diversos países, ya desde el tiempo de los romanos. La notable influencia del lobo se hace patente también en la toponimia de numerosos accidentes geográficos y en el nombre de algunas calles y de no pocos pueblos de nuestro territorio. La figura del lobo en la heráldica es frecuente y nos muestra el orgullo de los caballeros medievales por representar en sus escudos de armas un animal tan fuerte y noble. También hay numerosos apellidos que proceden del nombre de este animal o que incorporan la figura del lobo en sus escudos. Sigue siendo motivo de inspiración en el mundo del arte y continúa despertando el interés de multitud de artistas y artesanos contemporáneos que le han representado en infinidad de pinturas, grabados y esculturas. A pesar de todos los valores biológicos y culturales que acompañan al lobo, esta especie ha sido perseguida a muerte hasta lograr su extinción en gran parte de su área de distribución, y especialmente en los países más desarrollados. A principios del siglo XVI fueron exterminados en Inglaterra, y desde entonces han ido desapareciendo de la mayor parte de Europa occidental, salvo de las penínsulas Itálica e Ibérica, en donde lograron sobrevivir al implacable acoso del hombre. En los últimos años, no obstante, las poblaciones lobunas están empezando a reconquistar parte de sus antiguos territorios, en Escandinavia, Alemania, Francia y Suiza. En la península ibérica, el lobo seguía presente en la mayor parte del territorio hasta mediados del siglo XIX, a pesar de la continua persecución de que había sido objeto desde la Edad Media. Pero sus efectivos fueron disminuyendo progresivamente hasta principios de los años 70 del pasado siglo, cuando apenas quedaban 400 o 500 ejemplares que parecían abocados a una rápida extinción.
Afortunadamente, para los últimos lobos ibéricos y para todos nosotros, en aquella época apareció en escena Félix Rodríguez de la Fuente, el más convincente y carismático divulgador de la naturaleza que ha existido nunca en nuestro país. El amigo de los animales fue el primero en defender pública y apasionadamente una especie que hasta entonces era temida, odiada, denostada y perseguida por la inmensa mayoría de la población. Queridos amigos, son lobos y tienen mucha hambre. Hubieran podido arrancarme una mano. Descubrimos... Con sus programas de El hombre y la tierra, Félix enseñó al gran público cómo eran y cómo vivían realmente los lobos, integrándose él mismo con su equipo en varias manadas y rompiendo el tópico de la supuesta ferocidad y agresividad hacia los humanos. Y también influyó decisivamente en los políticos medioambientales de la época, promoviendo las primeras medidas proteccionistas que se dictaron en nuestro país sobre la especie. Su principal logro fue conseguir que el lobo dejara de considerarse como una alimaña y pasara a considerarse como especie cinegética en la ley de caza que se promulgó en 1970, y en virtud de la cual únicamente podría cazarse en las zonas, en las épocas y con los métodos legalmente autorizados. A esta primera medida proteccionista, que para algunos puede resultar un tanto paradójica, siguieron otras normativas jurídicas y administrativas en favor del legendario predador, tanto a nivel internacional como estatal y autonómico. Lo que, unido al despoblamiento general del medio rural, la mayor abundancia de presas silvestres y la nueva conciencia conservacionista de la sociedad española, ha propiciado que el lobo ibérico haya recuperado en las 3 últimas décadas parte de su territorio y que su población actual supere probablemente los 2000 ejemplares. El lobo está considerado actualmente como especie cinegética en algunas comunidades autónomas y está protegido en otras. Y para coordinar las diferentes normativas y actuaciones sobre la especie, se ha elaborado recientemente una estrategia nacional para la conservación y gestión del lobo en España. Finalmente se ha conseguido un documento de consenso que ha sido aprobado por los consejeros de Medio Ambiente de las comunidades autónomas y por la ministra de Medio Ambiente en enero del año 2005. Pero esto no quiere decir que el lobo ibérico se encuentre definitivamente a salvo, ni mucho menos, pues múltiples factores continúan amenazando su supervivencia a corto y medio plazo. Junto a la progresiva destrucción de sus hábitats naturales, especialmente a causa de los incendios forestales y de las talas de grandes superficies boscosas, la proliferación de todo tipo de infraestructuras de comunicación, tales como carreteras, autovías y líneas de ferrocarril, provoca una compartimentación cada vez mayor de los territorios ocupados por los lobos. Por otro lado, y aunque en los últimos años se están aplicando algunas medidas correctoras en las nuevas construcciones viarias, como son los pasos de fauna, los atropellos constituyen una importante causa de mortalidad entre los lobos. Y ello a pesar también de las novedosas y llamativas señales de tráfico que aconsejan a los conductores moderar la velocidad y extremar la atención en numerosos tramos de carretera, atravesados habitualmente por la fauna silvestre. No obstante, las principales amenazas para la especie provienen de la persecución directa por parte del hombre y especialmente de los cazadores furtivos. Auténticos terroristas de la naturaleza que con sus cepos, lazos y venenos amenazan indiscriminadamente a la supervivencia no solo de los lobos, sino de cualquier otro animal que inocentemente se acerque a sus mortíferas trampas. Diversas asociaciones conservacionistas españolas, como el FAPAS, Fondo Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes, trabajan activamente en la localización y desmantelamiento de estos sistemas de caza ilegales.
y en las tareas de denuncia y persecución de los responsables de su colocación colaboran estrechamente con el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, responsable de la vigilancia, control y represión de todo tipo de delitos relacionados con el medio ambiente. Este es el único que encontré. La verdad es que no mire nada más, ¿eh? Se ve ahí, porque otros simplemente van con un nudo del propio cable, pero este se nota que en la parte de arriba tiene un lazo bastante preparado. Sí, ¿no? Un poco de alambre hecho de forma artesanal. Está preparado, porque otros... De lobo. Hombre, sí. Por ahí, pues, y el que veáis, pues se desmonta. Armas de fuego, cepos, lazos y venenos prohibidos en la actualidad fueron empleados comúnmente en épocas pasadas para capturar lobos y otros predadores a los que popularmente se denominaban alimañas. El oficio de lobero o alimañero llegó a gozar de un gran prestigio y consideración en otros tiempos, y algunos fueron auténticas celebridades, como el cántabro Pepe el de Fresneda, o el madrileño Antonio Robledo Palomino, Francachela, héroe popular que llegó a matar 219 lobos a lo largo de su vida, y al que en 1986 se le erigió un singular monumento en el municipio de Miraflores de la Sierra, del que era natural. Nos encontramos ante un carnívoro de gran inteligencia, poderoso y astuto, que desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio natural de los ecosistemas en los que habita. Para garantizar su supervivencia a largo plazo, se deben adoptar las medidas de conservación y gestión más adecuadas. Es conveniente disponer de la información más completa y actualizada posible. Estudios y trabajos de campo en los que participan biólogos y naturalistas de toda España, además de los técnicos medioambientales y guardas forestales de las distintas administraciones. Prismáticos y telescopios constituyen herramientas imprescindibles para quienes intervienen en la elaboración de los censos de lobos, además de una infinita paciencia y bastante suerte para poder contemplar directamente a estos esquivos animales. Luis Mariano Barrientos es sin duda uno de los naturalistas españoles que más lobos ha llegado a ver y contar en su medio natural, la mayor parte en las amplias llanuras cerealistas castellanas. Por su parte, José Manuel Peláez, guarda mayor del Parque Natural de Redes, en Asturias, se afana en la localización del mítico predador recorriendo las empinadas montañas asturianas y recorre sendas y veredas en busca de huellas y excrementos que delaten su presencia. A veces dan buenos resultados las estaciones de escucha que buscan la respuesta de los lobos salvajes ante la reproducción de los aullidos grabados en un simple magnetófono. El control y peritaje de los daños producidos al ganado por lobos o por perros asilvestrados, así como la rápida asistencia a los ganaderos afectados, es otra de las labores que realiza con atención y diligencia la Guardería del Principado de Asturias. El veterinario y demás, hacer la hoja de saneamiento y en caso los papeles, me das.
¿El número de cuenta? ¿Tienes el número de cuenta por ahí? Una vez comprobada la autoría de los ataques, se facilita la ayuda necesaria para cumplimentar la documentación y agilizar los trámites para la oportuna compensación de los daños. En el Parque Natural de Somiedo y en otros puntos de la geografía asturiana se realiza desde hace varios años un interesante seguimiento de los lobos por parte del FAPAS. Alfonso Arta Sánchez se ha especializado en la obtención de imágenes de la fauna silvestre mediante la colocación de trampas fotográficas, cámaras dotadas de un sistema de disparo automático que se activa ante el paso de los animales y que son estratégicamente distribuidas por sendas y veredas de los más recónditos y privilegiados parajes naturales. Ante los objetivos de estas cámaras indiscretas desfilan numerosos lobos que son censados, además de otras muchas especies silvestres. En general, estos métodos no intrusivos en la naturaleza lo que nos permiten es un poco saber cómo se desenvuelven los animales en esta naturaleza y en especial en el lobo, cómo se está moviendo, dónde están, dónde se reproducen, dónde están alimentándose y cuáles son las consecuencias de esa alimentación, como es en este caso la disminución de una especie tan problemática en otras zonas y en general en toda la península ibérica como es el jabalí. A pesar de la falta de calidad, estas imágenes de una loba con sus cachorros constituyen un documento gráfico de excepcional interés, pues confirman los datos acerca de la reproducción de la especie en Andalucía, comunidad en la que algunos investigadores la habían dado por extinguida a finales de los 90. Han sido grabadas por el biólogo Rafael Carrasco, que trabaja en el seguimiento y control de los últimos lobos de Sierra Morena. Jorge Echegaray, del grupo Lobo de Euskadi, busca indicios de la presencia de lobos en la provincia de Álava, en donde existe una pequeña población de estos cánidos salvajes. Sus excrementos se confunden frecuentemente con los de los perros, mucho más abundantes en la zona, por lo que en los últimos años está realizando un estudio genético de dichos excrementos para poder diferenciarlos con seguridad. Estudio encargado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco y que se está llevando a cabo en colaboración con la Universidad Sueca de Uppsala. Aunque sin duda el trabajo de campo más complejo y que ha aportado un mayor número de datos sobre la utilización del espacio vital y la dispersión de los lobos en el territorio de Castilla y León es el que realizan desde 1997 los investigadores Juan Carlos Blanco y Yolanda Cortés. Desde esa fecha han capturado un total de 16 lobos, principalmente en la provincia de Valladolid. Tras tomarles todo tipo de medidas y sacarles muestras de sangre para obtener la máxima información científica posible, les han vuelto a soltar en la misma zona de la captura, provistos de un collar emisor. No contamos nada aquí. No. Ahí está. Muy bien. Sus innumerables jornadas de radioseguimiento y control de los ejemplares marcados, algunos mediante sistema GPS, les han proporcionado una valiosísima información acerca de sus desplazamientos a lo largo del año, de las causas de mortalidad e incluso de los lugares de cría y reproducción. Está cerca, ¿no? Con cierta frecuencia, aunque de forma fugaz, han podido observarlos directamente equipados con su inconfundible collar. ¿Se está moviendo ahora? Sí. Estos investigadores están coordinando, a través de la Fundación Oso Pardo, el programa Life Naturaleza de coexistencia entre grandes carnívoros y ganadería en el sur de Europa.
proyecto cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, y en el que participan España, Portugal, Francia, Italia y Croacia. En el marco de este proyecto ya se han empezado a aplicar algunos métodos preventivos para reducir el riesgo de depredación sobre el ganado. Uno de ellos consiste en la instalación de cercados eléctricos alrededor de los rediles tradicionales. ¿Ya? Ya está. Voy. Este sistema reduce sustancialmente el riesgo de ataques al ganado por la noche y prácticamente lo elimina si se combina con la presencia y vigilancia de perros mastines. Antes de marchar, conviene asegurarse de que el pastor eléctrico queda bien conectado. Bueno, si no. Está perfecto. ¿Cómo se queda un cable que se junte dos cables? No falla. Está a tope. No falla, no. Pues ala. Podemos dejar ya por hoy. Dentro de este programa, para fomentar el buen manejo del ganado, se están proporcionando cachorros de mastines selectos a distintos ganaderos de Ávila, Valladolid y Soria. Bien entrenados y adaptados desde jóvenes a las ovejas, se convertirán más tarde en sus más fieles y eficaces guardianes. Corderos o corderas que tengáis, y ellos tienen que estar en un sitio cerrado. Y les tenéis que construir a ellos como una especie de refugio donde puedan... Para que tengan la comida. Eso es, que se sientan seguros, ¿no? Y ya que se vayan acostumbrando a estar con el ganado, ¿vale? De manera que ellos se vayan sintiendo cada vez más oveja y cada vez menos perro, ¿no? La necesaria coexistencia entre el lobo y el ganado debe fundamentarse en la prevención y la compensación de daños producidos por el lobo. Ayudas y subvenciones para acondicionar los apriscos y corrales, mejoras de las condiciones de seguridad del ganado y una adecuada política de indemnizaciones deben formar parte de la coexistencia. Ciertamente, el lobo es uno de los pocos competidores que el hombre tiene en la naturaleza y en ocasiones puede afectar seriamente a sus intereses económicos. Los daños producidos deben resarcirse con prontitud y generosidad por parte de las administraciones competentes en materia medioambiental. Se han agilizado los pagos de daños, las indemnizaciones de daños por ataques de lobos. Se ha intentado que sean lo más rápidas posible para que los ganaderos vean que eso no se demora por parte de la administración. Y luego se le han establecido una serie de mejoras para evitar los daños, porque pagar no es solo la solución, sino que se le están estableciendo desde pastores eléctricos para que metan el ganado dentro de ese de noche para que no, impedir ataques, facilitándole perros, etcétera, etcétera, para al final intentar llegar a un equilibrio entre lo que es los ganaderos y la población de lobos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el lobo nunca mata por el simple placer de matar, como muchas veces se asegura. El lobo únicamente mata para comer y para alimentar a su familia, y si no tiene hambre, es capaz de pasear mansamente entre sus potenciales víctimas sin que éstas apenas se inmuten, como claramente demuestran estas insólitas imágenes grabadas en la montaña palentina. Un buen ejemplo del correcto manejo del ganado en zonas loberas lo encontramos en la zamorana Sierra de la Culebra, en donde se da la mayor densidad de lobos de toda España y de toda Europa occidental, y en donde, sin embargo, los daños a la ganadería son mínimos.
Siglos de convivencia han modelado la forma de vida pastoril y han agudizado el ingenio de los moradores de esta comarca para minimizar el impacto de los lobos sobre los rebaños. Aquí las ovejas van siempre acompañadas por pastores y por un buen número de perros, especialmente mastines, que generalmente están protegidos por disuasorias carlancas. Las carlancas o carrancas, como también se conocen en algunas zonas, son unos collares de cuero o metal recubiertos con clavos, pinchos o púas que protegen el cuello de los mastines de los mordiscos de los lobos en caso de un enfrentamiento directo cuerpo a cuerpo. Tradicionalmente se han confeccionado de forma artesanal, existiendo una variada gama de modelos de diversa complejidad y factura. A las puertas de Segovia puede contemplarse un poderoso mastín armado con su carlanca, formando parte de un singular y llamativo monumento dedicado al pastor. Motivo escultórico que se repite en las proximidades de Pancorbo, en la provincia de Burgos. Y en un detalle del monumento dedicado al lobero Francachela que ya conocemos. En la Sierra de la Culebra todavía se protege el ganado del posible ataque de los lobos, guardándolo al atardecer en unas singulares construcciones de piedra llamadas corralones. Tienen forma cuadrada o circular y están cubiertas de brezo. Grandes vigas de madera o losa de piedra soportan la techumbre, que cubre el corral tan solo parcialmente a modo de soportales. Este tipo de construcciones es típico y característico de la Sierra de la Culebra, y algunas de ellas se han aprovechado para instalar el Centro de Interpretación de la Vida Pastoril Los Corralones en la localidad de Ferreras de Arriba. En la Sierra de la Culebra, por otro lado, son abundantes los ciervos, los corzos y los cabalíes, presas silvestres sobre las que principalmente actúan los lobos, por lo que los ataques al ganado resultan casi anecdóticos y en la mayoría de los casos se saldan con un pequeño número de bajas. No obstante, y a pesar de todas las medidas preventivas adoptadas, donde hay lobos resultan prácticamente inevitables los conflictos con el ganado. Además de la compensación de los daños, se hace imprescindible un control de las poblaciones con el fin de asegurar su conservación y de mantener sus efectivos en niveles óptimos, con un grado de conflictividad razonable y asumible por las distintas administraciones. Todos los años, en función del nivel poblacional del lobo, se programan una serie de controles. Estos controles lo que tratan es de que haya una proliferación en exceso de esta especie y de disminuir la conflictividad en aquellos puntos donde existen en Asturias. Una de las zonas especialmente conflictivas y que el propio Plan de Gestión del Lobo del Principado de Asturias califica como espacio libre de la presencia de lobos y de perros asilvestrados es la Sierra del Cuera. Paraje en el que es la propia guardería la encargada de erradicar los ejemplares que se han establecido en los últimos años y que han provocado numerosos enfrentamientos y problemas sociales. ¿Cómo va a salir el agua de Giro, Cándido? Unos riveros, entonces un cacho de ¿Traéis agua de la nieve? ¿Traéis nieve de ahí? Venga, mañana vamos. Venga, mañana.
No corres mucho, hombre. Yo soy de paso. Y puede ser, no sé. Sí, casi que estaba mejor, ¿eh? Parida, Sí, ¿quién entra por ellos? Por una... llano, ¿cómo es? Llano, que Ya no sé. Tiene una farmacia. Alayedo y... Cabaña Caro. Pernoctando frecuentemente en las pequeñas chozas de piedra de la montaña, la guardería se turna para intentar abatir a estos polémicos y conflictivos animales. Parece macho, parece un macho. Mira ahí. Dispárale. Bueno, qué ejemplar más bonito. Mira qué cabeza, qué dientes. En Castilla y León, el lobo está catalogado como especie cinegética al norte del Duero. Los cazadores han de contar con los preceptivos permisos de las autoridades competentes en materia de caza, avalados con los precintos correspondientes. Algunas ONGs y asociaciones conservacionistas españolas se muestran muy críticas con la actividad cinegética y están llevando a cabo interesantes campañas de divulgación y sensibilización sobre la importancia de conservar a nuestros míticos predadores. Entre todas ellas destaca ASCEL, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo. En las últimas juntas directivas, en la última asamblea, deciros que la exposición ha pasado ya por... Entre sus iniciativas se encuentra una interesante exposición sobre el lobo ibérico, que sirve de base para la organización de charlas y cursillos divulgativos dirigidos principalmente a jóvenes y estudiantes. ¿Cómo tienen los cachorrillos? Buenos días, chicos. Os presento al mejor amigo del hombre, al lobo. ¿Vosotros sabéis quién fue Félix Rodríguez de la Fuente? El Centro de Naturaleza Cañada Real tiene en la localidad madrileña de Peralejo unas instalaciones especialmente acondicionadas para el mantenimiento de un grupo de lobos en cautividad. Pueden considerar como unos miembros de su manada. ¡Vamos! Sus actividades didácticas y de sensibilización culminan frecuentemente con una experiencia única e inolvidable para los escolares: aullar al unísono con los míticos y legendarios lobos. Y en la localidad de Antequera encontramos el Lobo Park, un parque dedicado especialmente a los lobos y en el que además de lobos ibéricos pueden contemplarse otras subespecies procedentes de Rusia, Canadá y Alaska. Daniel Weigand y Alexandra Stiver son los responsables de este parque temático, que también desarrolla un programa ecológico y educativo, en el que obviamente tienen un protagonismo especial los cachorros nacidos en sus instalaciones. Socializamos los lobos con humanos porque después es casi imposible verlo. Por eso tenemos que criarlo con biberón. Si están acostumbrados a gente y a sonidos y todo eso, si la gente puede verlo muy cerca. A ver, así, con cuidadito. A ver, hazle que tiene un destino. También, a ver. Carlos Sanz, el director de este programa, ha consagrado la mayor parte de su vida a trabajar con los lobos ibéricos. Toma, huevoncete, toma, huevón. Ha intentado derribar el mito de Caperucita Roja y el lobo feroz, demostrando con su experiencia personal que el lobo no es tan fiero como lo pintan. Experiencia compartida de forma especial con sus hijos Miguel y Blanca. Venga, ya, con cuidado, huerquitos. Carlos Sanz es también el autor de la exposición itinerante Amigo Lobo, leyenda y realidad del lobo ibérico, variada y compleja muestra monográfica sobre el lobo, y ha dedicado este programa a la memoria del doctor Rodríguez de la Fuente, quien posiblemente lo estará viendo desde algún lugar privilegiado en el cielo de los lobos. O tal vez se encuentre en estos momentos recorriendo las amplias parameras de Castilla
reencarnado él mismo en un viejo macho dominante y aullando con el resto de sus hermanos lobos a la luna llena. Pretendemos que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo.